Bien, vamos entonces al segundo tema de hoy, que es la transmisión de la revelación. ¿Cuáles son los dos puntos que vamos a tocar? Son los apóstoles en la transmisión, tema 1, y el segundo, la revelación que se le entrega a la iglesia. Es clave que nosotros distingamos desde ya lo que es constitución de la revelación y lo que es transmisión de la revelación. Son dos conceptos diferentes, pero a la vez no son dos conceptos de los cuales podamos decir que puedan entenderse por separado. Ambos conceptos tienen que entenderse relacionados. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a ver es cómo se constituye la revelación y cómo se transmite de la revelación. Pero en el caso de la revelación cristiana no es como cualquier otro caso en el que yo tengo un conjunto de verdades, la constitución de ciertas verdades, y entonces lo que luego yo hago es simplemente pasarlas para que estas verdades se transmitan. Aquí entra un factor fundamental que son los apóstoles, y los apóstoles van a terminar siendo como un engranaje, como una bisagra. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Cristo a los apóstoles, como Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, como una revelación, vamos a llamarla vertical, y luego de los apóstoles a la comunidad. Entonces, los apóstoles aparecen de esta manera como una bisagra, como algo fundamental. Entonces, por eso es que nosotros no separamos los conceptos de constitución de la revelación, de transmisión de la revelación. No tiene ningún sentido. No estaríamos entendiendo la revelación como lo que realmente es si es que hacemos esta separación. O sea, la constitución de la revelación, la transmisión de la revelación, el modo en que esta revelación se transmiten, no dependen de los hombres, sino que dependen de un plan de salvación, dependen del plan inscrito en el mismísimo designio del Salvador, en el mismo designio de la revelación. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son los protagonistas en este tema? Los 12, los apóstoles. ¿Ok? Es en torno a los 12, en torno a los 12 en que se articula el tema constitución y transmisión de la revelación. ¿Ok? Los 12 van a formar parte del acontecimiento de Cristo y a la vez son los iniciadores de la iglesia. Por eso hablábamos de este tema, ¿no? De esta ser bisagra, ser engranaje. Para eso se recomienda, por favor, la relectura de la Dei Verbum en los números 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Entonces vamos a ocuparnos de los 12, los apóstoles, en la transmisión de la revelación, el papel único de los apóstoles en esta transmisión. Los apóstoles son, ya habíamos dicho, un eslabón esencial entre Cristo y lo que es la iglesia de todos los tiempos. Y ya vamos a afirmar que la predicación de los apóstoles, es norma de fe para toda la iglesia. Entonces ya vamos viendo por dónde va nuestra exposición. Los términos son 12 o son apóstoles. El término 12 está en la línea evidentemente del Antiguo Testamento, nos habla del nuevo Israel, 12 eran las tribus, 12 eran los patriarcas, 12 evoca la plenitud. Entonces, hablar de los 12 habla de esta relación entre el Antiguo Testamento y la revelación que trae Jesucristo. Es simbólico este número 12 en cuanto a la relación con el antiguo pueblo de Israel y ahora el nuevo Israel. Y cuando hablamos de apóstol, el término apóstol aquí para nosotros, para este contexto, no es simplemente un mensajero, sino que es un mensajero autorizado. Así es como lo debemos entender. Entonces, lo que nosotros tenemos es un Cristo que se revela y un Cristo que elige a estos 12 para participarles de esta revelación de manera única.
son testigos únicos de esta revelación. Viven con el Señor, son testigos de primera línea de lo que el Señor dice, de lo que el Señor hace y también de lo que al Señor le sucede. Entonces, estos apóstoles tienen un papel fundamental en lo que llamamos la revelación. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de la revelación cristiana, esta revelación cristiana va a implicar la obra redentora de Cristo, por un lado, y a la vez el testimonio que dan de Cristo los apóstoles, los que han sido testigos privilegiados, los que han sido testigos elegidos. Entonces, eso es clave. La revelación cristiana implica estos dos aspectos. O sea, la novedad que trae Jesucristo es, por un lado, lo que estábamos diciendo. La revelación cristiana implica la obra redentora de Jesucristo y también el testimonio que de Cristo van a dar estos testigos. Eso va a ser clave. ¿Hubo muchos testigos? Sí. Muchos siguieron a Jesucristo, muchos se agolpaban a la puerta de la casa donde él estuviera, lo seguían por los caminos, le pedían que los curara, eran testigos de sus hechos y de sus palabras. Pero estos 12 son los únicos que son testigos de una manera muy especial. Primero, son testigos elegidos de antemano y son testigos confirmados en la misión de predicar y de anunciar. Su testimonio va a ser un testimonio autorizado, un testimonio específico y autorizado. Y aquí me tomo la libertad de leerles un texto muy pequeñito que vale la pena, que dice: los apóstoles son, por tanto, los testigos privilegiados, elegidos y separados, Romanos 1:1, para ser ministros de la palabra, Lucas 1:2, y fundamento de la iglesia. Cristo los llamó, los convocó para que estuvieran con él, para que fueran sus compañeros de viaje, los oyentes de su palabra, los testigos de sus acciones. Y los apóstoles le siguieron, permanecieron con él en las tentaciones. Cuando otros le abandonaban, permanecieron con él. Cristo, Hijo del Padre, les enseñó todo lo que había aprendido en el seno del Padre. Les manifestó el nombre del Padre. Les comunicó las palabras y la doctrina del Padre. Les envió a predicar, a expulsar demonios y a curar toda enfermedad. De la misma manera que él, enviado por el Padre, predicó, expulsó demonios, curó enfermos, etc. Él mismo, antes de entregarse a la muerte, se entregó a los suyos en su verdad y realidad, en la palabra y en el sacramento. De ahí que quien recibe a los apóstoles, recibe a Cristo y al Padre que lo envió. Entonces, lo que estamos viendo es que no son cualquier tipo de testigos, son unos testigos privilegiados, elegidos, enviados con una misión determinada. La misión de los apóstoles es una participación justamente de esta misión de Jesucristo. Entonces, es fundamental que cuando nosotros hablemos de revelación, qué es la revelación y toda esta reflexión que estamos haciendo sobre la revelación, prestemos atención especial a estos 12, ¿ok? A estos 12 y volvemos a esta figura de la bisagra. Entonces, los 12 son, por un lado, testigos de Cristo en un sentido único, porque fueron elegidos por Dios, porque convivieron con Cristo y entonces fueron testigos de su vida y de su resurrección, y porque han recibido la misión. Entonces, estos 12 son testigos de Cristo, de una manera específica, única, por esto que estamos diciendo. Y a la vez son fundamento de la iglesia. Fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque al ser testigos de Cristo, son a la vez quienes constituyen pilares, fundamentos de lo que va a ser la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos son los que transmiten la revelación. Y no solamente transmiten la revelación, sino, vamos a ver ahora también, que van a ser criterio de
autenticidad. Entonces yo tengo Cristo, tengo a los apóstoles y tengo a la iglesia. Pero los apóstoles son también parte de la iglesia. Entonces por eso hablamos de esta figura, ¿sí? Lo que la iglesia tiene hoy es conocimiento doctrinal, es un conocimiento explícito, un desarrollo de la revelación. Y lo que los apóstoles transmiten es norma de fe. Esa es, por ejemplo, una diferencia importantísima. Al punto que, por eso nosotros decimos que la transmisión, lo que los apóstoles transmiten, es norma de fe, es criterio de autenticidad de cualquier desarrollo posterior, por eso se va a llamar a eso tradición apostólica. Y me remito a una cita de Rousselot que dice: toda la dogmática de la Iglesia, incluidos los juicios y conceptos más abstractos, no es sino la explicitación del conocimiento concreto y personal que los apóstoles tuvieron del hombre Jesús y que han transmitido. Esta cita es suficiente para especificar o mostrar de manera más sencilla lo que les estoy diciendo. ¿Okay? Bien, ahora, definitivamente todo esto es posible por la acción del Espíritu Santo. Nuevamente, se recomienda la lectura, por ejemplo, de Juan 16, del 12 al 14, que podemos leer rápidamente para aclarar. Dice: cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga, y os anunciará lo que ha de venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Juan 16, 12, 14. ¿Qué queremos decir esto? Pues lo que estamos diciendo, que todo esto es posible gracias a la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a transformar a estos apóstoles que son testigos de la revelación, les va a permitir conocer y penetrar mejor, mucho mejor, ¿en qué? En aquello que habían vivido junto a Jesucristo, en aquello que habían recibido de Jesucristo. ¿Ok? Para aquí creo que basta con que hagamos memoria y digamos, bueno, ¿cómo están los apóstoles reunidos antes de Pentecostés? Están reunidos, están encerrados por miedo a los judíos. No comprenden, han sido ya testigos de la resurrección, pero igual las dudas habían aflorado, ¿no? Pensemos en Tomás y sus dudas, pensemos en lo que Jesús tiene que hacer para que entiendan que es Él el resucitado. Será Pentecostés el punto clave. A partir de Pentecostés, pues ellos salen en misión. El relato es maravilloso porque nos habla de que salen hablando lenguas, salen con una fuerza, con un impulso. Entonces vemos pues que esta revelación es posible, todo esto es posible gracias a la acción del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo forma parte, evidentemente, de la misma revelación de Cristo. El Espíritu Santo no se despliega para otros lados, no trae una revelación distinta, una anarquía, sino que la revelación del Espíritu Santo es la misma revelación que es la de Cristo. Y lo que sí podemos distinguir, entonces, es que lo que va a permitir es que estos apóstoles que fueron elegidos, habíamos dicho, por Dios, que son testigos de la vida de Cristo y su resurrección, y que han recibido la misión, comprendan, penetren en lo que todo esto ha significado. ¿Ok? Bien. Ahora, esta revelación que los apóstoles van a transmitir tiene dos momentos importantes. Un primer momento, que es el momento oral, ¿ok? No hay libros, evidentemente, no tenemos escritos. Lo que vamos a tener es una predicación oral. Y una predicación oral que se va a dar también con el ejemplo y con las instituciones.
una predicación oral que consiste en este querigma, este anuncio primero: conviértanse y crean que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y por eso decíamos una predicación que también es en el ejemplo y en las instituciones. Y por instituciones hablamos ya de los ritos sacramentales, por ejemplo, y también de las formas de organización, ¿no?, como ejemplos de lo que vamos a entender por instituciones. Y el segundo momento de esta transmisión ya es cuando se pone por escrito ese mensaje. ¿Okay? Esa misma predicación apostólica se va a ir poniendo por escrito, lo que se llama la memoria Christi de los apóstoles. ¿Okay? Entonces, aquí hacemos un pare para poder precisar algunos puntos y avanzar.